yo también quiero comenzar agradeciéndole a Cristina, que ha hecho un gran esfuerzo de articulación de todas las mujeres que estamos presentes aquí. Agradecer muy especialmente al senador Snopek porque ha brindado esta casa, la apertura de esta casa maravillosa que es el Senado de la Nación, para que este debate se dé y para que fundamentalmente esta red comience a funcionar. Muy agradecida también a la senadora de Misiones. Es cierto, tu provincia, además de ser una provincia maravillosa, tiene una historia de defensa de lo ambiental, una conciencia de amor por la naturaleza que no se comparte en todos los puntos del país. Y además, con Mabel hemos protagonizado en su momento, hace muchos años, una defensa de ese Parque Nacional Iguazú cuando se pretendía, María Julia Alzogaray era la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, y se pretendía hacer una privatización de algunas áreas y ahí nos juntamos todas. En aquel momento yo no era la presidenta del Partido Verde porque para que exista el Partido Verde en la Argentina me tuve que poner a fundarlo. Y somos mujeres, mayoritariamente, y jóvenes. Yo la primer joven, digo. Ustedes creían que estaba del lado de las veteranas. No, no, no. En serio, la mayoría somos mujeres. Y yo vengo de una historia de la política. Yo soy una mujer política que interpreto el tiempo en el que me toca vivir. Y busco que la política siga dando soluciones y respuestas, porque creo que para el buen vivir, más allá de la muerte, si lo hubiera, están las religiones. Y para dar respuesta a la felicidad en la tierra estamos nosotros, las y los políticos. Y esa es nuestra misión, hacer más felices nuestras vidas en este plano. Y me pasó que en el año 93, cuando ambas dos nos cruzábamos en la campaña, ella por el Partido Justicialista y yo candidata por el Partido Radical en los debates televisivos, recuerdo que mi ciudad, Avellaneda, mi ciudad de origen, donde me crié, me formé, tuve mis hijas, etcétera, etcétera, y estudié, una ciudad atravesada absolutamente por la contaminación de sus aguas y de su suelo. Una ciudad que no se reconoce ribereña, que no tiene conciencia de que es una ciudad que tiene a su vera el Río de la Plata. Una ciudad en la que cada vez que pasábamos de la capital a la provincia nos tapábamos la nariz porque cruzábamos el riachuelo y el olor hacía que sintieras vergüenza de vivir en esa ciudad. Hay que pensar todas las cosas que te atraviesan a partir de esos sentimientos tan fuertes. Pero en esa campaña del año 93, pocos días antes de la elección, sucede una tragedia, que es la primera tragedia ambiental que afecta y termina con la muerte de 7 vecinos de Avellaneda. 7 vecinos que eran conocidos nuestros, que eran militantes nuestros, etcétera. Se produce ahí a metros de lo que era donde estaba la Municipalidad de Avellaneda. Y lo que para mí hasta ahí el ambiente implicaba algo lejano, la defensa de los animales o la defensa de las ballenas, o lo que yo, se representó en la muerte a la vuelta de mi casa. La contaminación mata. Esta era la síntesis de eso. Recuerdo que los primeros proyectos que yo presenté también estaban fuertemente vinculados a la temática y de eso surgió una ley, que fue la ley que marcó el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, justamente porque lo que pretendíamos en ese momento era, primero, que no se olvide, cosa que de todas maneras se hace porque el Estado tampoco hizo lo que tenía que hacer respecto de la educación, fundamentalmente, que se tenía que hacer en materia ambiental en las escuelas, en los colegios, y como... Y después de eso, recuerdo también que siendo diputada nacional presenté un recurso de amparo contra la instalación de la planta de coque de Shell, porque cuando yo era concejal de Avellaneda y descubrí el puerto de inflamables, porque recordemos que cuando empieza la democracia los puertos de la provincia de Buenos Aires eran lugares inaccesibles, vos tenías unas barreras y no podías pasar, así que lo que sucedía allí era materia ajena al control democrático. Yo era concejal, había asumido como concejal en el distrito y lo primero que hice fue ir a meterme a el puerto de inflamables.
había sido hace unos años atrás una explosión, la del buque Perito Moreno creo que se llamaba, una explosión que podría haber arrasado con la ciudad y Buenos Aires. La planta de coque sigue contaminando, sigue allí. Nosotros detuvimos la marcha, el inicio de esa planta durante un año con ese recurso de amparo hasta que se cambió completamente, digamos, la estructura de la provincia de Buenos Aires que hacía la evaluación de impacto ambiental y, por supuesto, sigue emanando porque tampoco hay ningún monitoreo sobre la calidad del aire. Entonces, la verdad es que bien dice Mabel, ha habido una primera oleada que fue, la verdad, muy esperanzadora porque teníamos un sentido de la lucha respecto de esto y de una convicción inamovible. Pero la verdad es que yo lo puedo decir por lo menos desde la Unión Cívica Radical y creo que en el peronismo pasó exactamente lo mismo, siempre trataron de que fuera periférico el tema y no es periférico en el mundo. Es decir, acá lo que pasa es que la Argentina atrasa, señoras, esta es la verdad, atrasa en los debates, y no se trata, si le ponemos el mote de ministerio, como hizo el gobierno de Macri, a la Secretaría de Estado y la convirtió en ministerio para después sacar y decir, no, bueno, no, cobra como ministro, pero es secretario de Estado. Bueno, se trata de que cada vez que defendemos la naturaleza, yo me gusta más hablar de la naturaleza, claramente hay una tensión de intereses que no es con la producción. La tensión de intereses es con un modelo, si se quiere, de producción que está basado en determinados factores. ¿Cuál es el principal factor? El principal factor es el petróleo. Es el lobby del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos hablas de cambio climático en el mundo entero, y por eso fundamos el Partido Verde en nuestro país, para no tener ningún jefe que nos tenga que decir a nosotros de qué tema no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar de lo que queremos hablar y de lo que tenemos que hablar, de lo que el mundo está hablando, porque la humanidad, si no, no tiene destino. Entonces, la primer causa de emanaciones de gases de efecto invernadero, dicen, ¿qué es? El petróleo, el transporte. Bien, ¿qué hacemos en la Argentina entonces? Y bueno, entonces en la Argentina no podemos hablar de avanzar en un modelo productivo que sea virtuoso, como tienen otros países, porque no inventamos nada. Es decir, cuando vos ves modelos productivos como el de Noruega, o el de Suecia, o el de Holanda, o el de Alemania, que han hecho uso y abuso de sus recursos naturales, pero hace muchos años pegaron vuelta de página y empezaron un camino virtuoso. En cambio, nosotros parece que nunca llega el momento cero. ¿Cuándo es el día, la hora cero en la que empezamos el camino de la virtud? Porque hay que seguir esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando que se siga envenenando la población? Porque acá hay que hacer un control que va más allá de esto. Tenemos un problema con los alimentos. El glifosato, que en los Estados Unidos le ha costado a la empresa que lo fabrica, le ha costado demandas de 4.000 millones de dólares, en la Argentina se vende por Mercado Libre. A ver si nos entendemos. ¿Y qué es? ¿La agenda política no va a hablar de este tema? ¿No va a hablar de los agrotóxicos? ¿La agenda política no va a hablar del fracking? ¿La agenda política del próximo gobierno no va a hablar de la crisis hídrica que padecen las provincias del este argentino? ¿La agenda política del próximo gobierno no va a hablar de cómo las empresas alimenticias, que son transnacionales, nos vuelven adictos a determinados componentes que le ponen a la comida y que son responsables de la obesidad del planeta? ¿De qué va a hablar la agenda política si no se propone un camino virtuoso? ¿Cuál es el desarrollo? ¿El desarrollo para pocos? Porque yo ya estoy cansada de escuchar que tenemos que esperar un poquito más. Porque los agrotóxicos siguen estando, la sojización se hizo, el extractivismo está a full y sin embargo el petróleo se sigue extrayendo y perdón, estamos casi en el 40% de pobreza. ¿Dónde estuvo el modelo virtuoso entonces? ¿Por qué hay que seguir soportando que te digan que no se puede? En todo caso no podrás vos. Eso es un discurso de amo.
Y bajo ningún punto de vista, ninguna mujer que se precie como tal, y en esto sí digo, nos paramos de manos, puede soportar un discurso de amo, porque la mujer no tiene lugar en el discurso del amo. El amo es el otro, es el que gobierna. ¿Cuántas mujeres CEOs de empresas conocen ustedes? ¿Cuántas mujeres manejan la economía o las economías de las empresas o representan a las empresas? A todas estas empresas que son transnacionales y que son la expresión del neocolonialismo hoy en la Argentina. Y que no es solo nuestro país. ¿Se puede ser un modelo virtuoso? Absolutamente que sí. Por eso ahí comparto con la diputada. Yo también soy optimista. ¿Cómo no voy a ser optimista si otros humanos en otros lugares de la Tierra la están haciendo mejor que nosotros? ¿Tienen 2 cabezas, 4 brazos, 8 patas? ¿Cuál es la diferencia? Como hay otros humanos en otros lugares de la Tierra que lo están haciendo peor que nosotros. ¿En quiénes nos vamos a mirar? ¿A dónde nos miramos? ¿A dónde nos dirigimos? Porque de eso se trata la política, de a dónde pones la mirada, si la elevás o si estás mirando para atrás. ¿No les parece raro que en la Argentina, raro, vas a poner la palabra raro para no decir otra más grosera, pero digo, ¿no parece raro, no nos interroga que uno de los países más ricos de la Tierra, que fue la 5ª economía mundial, que tiene capacidad para producir alimentos para 250 millones de personas y solo somos 44 millones, el gran desafío nuestro sea salir del hambre? ¿Pero cómo nos llevaron hasta este lugar donde tendríamos que estar discutiendo a ver cómo llevamos el hombre a Marte o cómo llevamos a las mujeres a Marte? Y lo único que podemos discutir es saber cómo le damos de comer a nuestra gente. ¿Qué nos pasó? Porque algo está mal en todos nosotros. No, realmente. Ahora, nosotros somos una generación. Yo tengo 60 años. La transición la hice con el pelo. Esa palabra la conocí más con la transición a las canas que con cualquier otra cosa. Y realmente creo en las transiciones, en fervientemente darte cuenta de en qué lugar estás parado y a qué lugar te estás dirigiendo. Y eso es una transición. Por eso cuando en la Argentina, en este momento estoy escuchando por ahí, creo que ustedes también habrán estado escuchando, alguna cosa relativa a cómo institucionalmente ubicamos no solo lo ambiental, ¿dónde ubicamos la protección? Lo voy a decir con todas las palabras, de nuestros bienes naturales. ¿Dónde ubicamos el combate al cambio climático? ¿Y con qué estrategias nos vamos a manejar para que esa transición sea con justicia social, para que los más débiles no terminen pagando el costo de esto? Me preocupa cuando escucho que se está intentando en algún lado, no sé dónde, subalternizarlo. ¿Sí? Ponerlo mezclado en el medio de... No, momentito, porque más importante que la protección de la vida, y la vida, como decía Mabel, es toda la vida, la nuestra, la de nuestros animales, la de la naturaleza, la de nuestros ríos, la de nuestros mares, porque todos queremos disfrutar del bosque, del parque, de la playa, de los océanos. ¿Qué nos pasa? ¿O creemos que es para unos pocos, privilegiados? Que podemos hacerlo, podemos pagar un pasaje, irnos a otro lado, si se contamina en el lugar en donde estoy, me mudo, compro mi casa en otro lado y dejo el veneno ahí. Entonces, para que esa justicia social de la que habló Perón en el 72, carta de la que entonces se cumplen 47 años de la Carta a los pueblos del mundo y a los gobiernos del mundo, en el que ya alertaba, no decía cambio climático, pero alertaba sobre la biosfera. Exactamente, con el dicho de otra manera, pero está dicho. Por eso en nuestro partido esa carta es un documento doctrinario, al mismo tiempo que la Carta de la Tierra, obviamente. Son nuestros documentos doctrinarios. Y yo digo, esa convocatoria a la esperanza no puede ser una cosa del futuro. Y nosotros somos la generación que tenemos que dar respuesta. Pues ¿saben qué? Nosotros somos la generación también que le dimos respuesta al autoritarismo en nuestro país. Porque si seguimos y se instaló, y ya no es una transición la democracia está lograda. No somos una transición a la democracia, somos una democracia madura. Es porque le pusimos el cuerpo a esa lucha y supimos dialogar, y supimos escucharnos, y supimos romper el silencio.
Y entonces creo que en este tema es exactamente lo mismo. Vamos a volver y le seguimos poniendo el cuerpo a nuestras luchas, a nuestras ideas, a nuestros sueños. De eso se trata. Nosotros tenemos que darle respuesta, porque la generación de los pibes de 18, 20 años, los chicos que militan en el Partido Verde y que todos los miércoles vienen acá a protestar contra el cambio climático frente al Congreso, ¿sí? No lo hacen los viernes, porque yo que he sido diputada nacional sé que no encuentran a nadie acá. Por eso le digo, chicos, vengan los miércoles. Por eso no son Fridays for the Future. Ellos son miércoles por el futuro. Son nacionales y populares. Están acá y ¿qué le vamos a decir? ¿Ustedes son la esperanza? Vengan y arreglen ustedes lo que nosotros estamos destrozando. ¿Pero qué pasa? ¿Nos jubilamos? ¿Nos mandaron a casa? ¿Cómo es la historia? Si no tienen los lugares de poder. Pero está bien que vengan y nos agiten, que nos molesten. Pero muchachos, la responsabilidad es absolutamente nuestra. Así que bueno, nada, redondeando, la esperanza no es mañana, es en lo que hacemos hoy, en las decisiones y compromisos que asumimos hoy. Muchísimas gracias.